Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a Oremos Digital. Ya nos encontramos a viernes 11 de marzo, primera semana de Cuaresma, primera semana del Salterio, color litúrgico morado. Recordemos que hoy es día penitencial y también de abstinencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la profecía de Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende de su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera, y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre tu altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridísimos hermanos y hermanas, ya nos encontramos pues en este día 10º de este retiro cuaresmal. Y la palabra de hoy tiene una línea conductora muy especial que pasa por dos momentos muy importantes. Hoy se habla de las faltas nuestras, ¿sí? Y cómo podemos lograr restablecer esa gracia, esa amistad de Dios para con nosotros. En la primera lectura, el Señor dice: si el pecador se arrepiente de sus pecados y comienza a obrar rectamente, no morirá, sino que se salvará, vivirá, ¿sí? Entonces comencemos diciendo que aquí el Señor reconoce que nosotros fallamos, que nosotros tenemos nuestro pecado encima.
Pero lo importante del pecado no es quedarnos en él y quedarnos viviendo con el pecado, sino rechazarlo. Y si caemos en el pecado, pues entonces hay que confesar la culpa y el pecado. Tenemos que pasar por esa vergüenza de pedir perdón a Dios y de comenzar a hacer justicia para poder enmendar el pecado, y así viviremos. Por eso, este Salmo 129, que es un salmo muy conocido, que lo hemos escuchado especialmente en la liturgia de las celebraciones exequiales, ¿sí? Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi clamor. Escucha, Señor, que te pido perdón. Perdónanos, Señor, para que podamos vivir. Es pues el resumen de este salmo precioso. Y el segundo punto de ese hilo conductor es que si nosotros queremos ser perdonados por Dios, lo primero que tenemos que hacer, primero primero pedir perdón de los pecados, de reconocer, de confesarlos, pero segundo, tenemos que saber perdonar a los hermanos. Por eso el Señor aquí nos dice 4 cosas. La primera dice: el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que se enoje con su hermano. A veces nosotros somos como tan pobres espiritualmente que por nada nos estamos enojando, ¿sí? Hay personas que con nada pierden la tranquilidad y la paz, con nada pierden amigos, ¿sí? El enojo es malo, no podemos enojarnos con nadie. Dice también, el que insulte a su hermano, ¿sí? El que se enoja es la primera parte, ¿sí? Se enojó, tiene rabia, pero peor el que lo insulta. Vivimos en un mundo de insultos, ahora que estamos próximos a las elecciones en Colombia. Qué vergüenza, esos debates no son sino escuchar insultos de unos con los otros, a ver quién tiene mejor vocabulario para insultar al otro, ¿sí? Eso es lo que le estamos enseñando nosotros a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad infantil y juvenil de nuestra patria, insultarnos. Eso es malo. Dice también el que desprecie, ¿sí? El que desprecia. Mire que son 3 cosas: el que se enoja, el que insulta, pero también el que desprecia, que se considera que es mejor que otro. Recuerdo yo que en uno de los bautismos que celebraba hace poco, aquí hay mucha comunidad de nuestros hermanos indígenas y teníamos para bautizar un niño indígena. Entonces él estaba metido pues dentro de los otros niños de la comunidad y seguía a un niño. Cuando le impuse las manos al niño indígena, la madrina o la abuela, no sé, colocó una servilleta sobre el otro niño para que no se fuera a untar de mis manos untadas de indígena. Yo pasé por un dolor y yo se lo recuerdo, eso no se me va a borrar fácilmente de mi memoria, y de la tristeza que me dio ver que esa mujer sintiera que era mejor que un indígena. Qué dolor cuando comenzamos a despreciar al otro porque cree distinto a mí, porque le gustan las cosas distintas a lo que me gusta a mí, porque es del color de la piel distintas al color de mi piel. Qué vergüenza cuando una persona discrimina, cuando una persona es capaz de despreciar a alguien. Y bueno, termino con esto. El Señor dice, cuando vayas a poner tu ofrenda sobre tu altar y te acuerdas que hay un hermano que no está bien contigo, ve y reconcíliate. Aprovecha que estás de camino, ese camino es la vida. Aprovecha que estás vivo. Ya cuando alguien esté muerto, cuando alguien esté en un ataúd o cuando tú estás en un ataúd, ya no se va a poder hacer nada. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.